Estamos ya listos para dar pie a esta serie de entrevistas en donde vamos a conocer algo más acerca de personajes sumamente públicos y por eso hemos denominado lo desconocido de los conocidos a esta sección en donde trataremos de, sobre todo, que usted esté más informado respecto a lo que ha sido la trayectoria tan importante que ha desarrollado nuestro compañero en Fox Sports, Fernando Schwartz, porque ha sido conductor, narrador, comentarista, analista y yo diría finalmente reportero, y uno de los reporteros más importantes hoy en día en nuestro medio. Todavía recuerdo algunas grandes personalidades ya fallecidas desafortunadamente, como el caso de don Nacho Matus, que nos dejó muchas enseñanzas, y ni hablar de don Jorge El Che Ventura, que también en sus últimos años de vida siempre estuvo ligado a los medios de comunicación, en radio, en televisión, por supuesto también en prensa, y peleando día a día la posibilidad de obtener notas importantes. Ya tenemos a Fernando Schwartz listo para realizar la conexión, así que te mando un saludo, Fer, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Aquí con todo gusto compartiendo contigo en este rato. Y para comenzar, Fernando, si te parece, háblanos acerca de tu segundo apellido. Todo el mundo te conoce como Fernando Schwartz, pero ¿cuál es tu segundo apellido y qué origen tiene? Bueno, mi segundo apellido es de origen ruso, mis abuelos eran rusos, mi mamá nació en México y es Shkurman, pero no se ¿Cómo se escribe escribe con U, eso? se escribe S-H-K-O-O-R-M-A-N, Shkurman. Caray, ¿y nunca tuviste problemas a la hora de algún documento oficial tener que ir a aclarar las cosas precisamente por ese segundo apellido? No, cero, 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 absolutamente nada, no había absolutamente nada que aclarar y realmente nunca he tenido problemas. Cuando me hice ciudadano de Estados Unidos, ahí sí tengo que utilizar los dos apellidos, a diferencia de en México, donde solamente se utiliza el primero. Háblanos un poco acerca de tus inicios. Seguramente mucha gente ya tiene noción de cómo fuiste incursionando en los medios de comunicación, pero háblanos más acerca de esa infancia finalmente tuya. Bueno, fue un poco de suerte porque a los 11 años concursé en el Gran Premio de los 64,000 pesos. Me retiré con 16,000 en el tema fútbol mexicano del 69 al 71, incluyendo la Copa del Mundo del 70. Y 3 años después, un locutor de Radio Mil y de Imevisión de aquel entonces, Marco Aurelio Moncada Kraus, lo vi en una fiesta de Landa y él me dijo, oye, estás muy joven para televisión, pero ¿te gustaría entrar a la radio? Le dije, ¿por qué no? Y me mandó con Jesús Domínguez, con Chucho Domínguez, a comentando el fútbol en la XCQ, y todos los domingos iba yo con mi cuartilla preparada a lo largo de la semana para leerle en el programa de la noche, y así fue como me inicié en los medios en agosto de 1974, cuando tenía 14 años de edad. ¿Quiénes estaban en ese momento con Chucho Domínguez, si lo recuerdas? Alejandro Peña, que era otro muchacho muy brillante, pero muy celoso. Alejandro Reynoso del Valle. Su papá se ponía celosísimo, que a veces Chucho me daba a mí más canonjías que Alejandro. Estaba Gerardo Peña, después entró Francisco Javier González, estaba de corresponsal en León Pepe Rogelio Esquerra, estaba de corresponsal de Segunda División Armando Ramírez, y así más o menos era el equipo de aquel entonces. ¿Cuánto tiempo estuviste con don Chucho, que lamentablemente ya dejó de existir hace poco más de un año? 3 años estuve de 1974 a 1977. Un saludo a Alex Tergios, buena amiga que está ahí en Los Ángeles y que acaba de entrar a la conversación. Estuve ahí 3 años estuve cuando pude dar el brinco a Televisa, entrando a Televisa el 28 de agosto de 1977 a los 17 años de edad. A los 17 años, todavía eras menor de edad. Evidentemente existía mucho apoyo de parte de tu familia, pero ¿había algún acuerdo para que te dejaran comenzar a incursionar en los medios a cambio de entregar buenas calificaciones, por ejemplo? No, nunca me pusieron peros, no, al contrario, mi papá me llevaba todos los domingos a la radio. Cuando entré a Televisa me tocaba hacer 24 horas de los sábados con Virginia Lemet, y después me tocaba ir a Toluca los domingos a hacer cancha. Yo debuté haciendo cancha en televisión en vez de radio, en un Toluca Monterrey que narraron Roberto Hernández de Junior y Pepe Rogelio Esquerra. Yo estuve en la cancha, aquel Monterrey de Milton Carlos, de Tochi, que realmente era un espectáculo verlos jugar. Y del otro lado el Toluca de Jorge Maric,
que estaba Eugui, que estaba Agustín Manso, que estaba el ruso Estrada, que estaba Walter Gazire. Entonces fue una época padrísima y mi papá me llevaba todos los domingos que me tocaba ir a Toluca, él me llevaba a la radio, me llevaba a todos lados porque yo empecé a manejar a los 18 años de edad. Sabemos que tienes muy buena memoria, pero ¿cuáles eran las materias que más te ayudaban precisamente en tu época escolar? No, pues la química a mí me encantaba. Yo iba a ser químico industrial, pero me cambió Fíjate. la vida con esto de que entré a la radio. Y no, pues sí, parte la memoria, parte el estudio, y aparte en materias donde se me complicaba, pues siempre me sentaba con las inteligentes del grupo y ahí me echaban la mano. Entonces, realmente siempre tuve buenas calificaciones y era medio matadito, la verdad. Oye, cuando tú llegas, ¿y qué otra materia te gustaba? Además de químico industrial, en la Historia, escuela eras historia. historia. Historia universal, historia de México. Historia universal, historia de México me encantaba. Esto me recuerda mucho a don Emilio Fernando Alonso porque él aprovechaba muy bien todo ese tipo de recursos para involucrarse de lleno a la materia de fútbol y cultivar un poco más, desde luego, a los televidentes. Háblanos un poco acerca de, ya nos dijiste que a los 17 años entonces llegas a Televisa. En esos momentos, ¿qué nivel estabas estudiando en la escuela? Yo estaba ya, cuando entré a Televisa, estaba yo en tercero de secundaria, tenía 14, estaba en segundo de prepa, entrando tercero de prepa cuando entré a Televisa. Y dime una cosa, ¿eras una figura de alguna manera ya o comenzabas a ser una persona pública? ¿Llevabas tu chamarra a la escuela? ¿Ya te ubicaba la gente? ¿Sacabas tu gafete de pronto o no? Pues yo a la escuela iba normal de uniforme y me cambiaba en la tarde para ir a Televisa, ¿no? Llegaba yo con el uniforme de Televisa, realmente llegaba yo normal y en las tardes me cambiaba y ya me iba yo a trabajar. Siempre conservé el uniforme de la escuela. Aquí dice un cuate que es el Instalife de los viejitos del deporte, viejitos, pero los cerros reverdecen, compañero. La edad está en la cabeza, no en el físico. Bueno, pero volviendo al tema de cuando eras muy niño y participas en un concurso, háblanos un poco, si no sentiste un poco pánico escénico, dado que probablemente hubiera sido la primera vez que te presentabas ante algún público. ¿Es cierto o no? Bueno, yo ya había estado en televisión en el programa de Chabelo, sí, había estado ahí. Había estado en el de Pampa Pipilsin de Neftalí, que estaba en lo que anteriormente era el Canal 8, que luego se unió a Televisa. Y bueno, el Gran Premio de los 74,000 pesos me acompañaba mi abuelo y mi papá. Mi mamá nunca quería ir porque se ponía muy nerviosa y todos me veían por televisión de la familia. Sí había público en el estudio, pero como estaba apagada la luz, no veías la cara de la gente que estaba ahí en la tribuna. Y pues yo iba muy concentrado en lo mío, iba muy metido en mi tema y muy dado pues a avanzar y a dar lo mejor de mí en ese concurso, que me retiré a los 16,000 pesos porque mi papá decidió que yo ya no siguiera a raíz de que la última pregunta ya había estado un poco cargada de cómo había quedado Italia e Israel en el Mundial del 70, que quedó 0-0, cuántos goles anulados hubo 2, quién los metió, los metieron Dominguini y Riva, quién fue el árbitro del partido de Moraes de Brasil y quién fue el abanderado que anuló los goles, que fue Tareknan de Etiopía. Después de contestar todo eso, mi papá me dijo, ya ni estudies en la semana porque la semana que entra nos retiramos con los 16,000. ¿Qué tan bueno o malo eras tú para los deportes? Cuéntanos un poco de eso. No, el fútbol siempre. Yo aprendí de los demás deportes cuando entré a Televisa, pero el fútbol siempre, porque mi ídolo era Enrique Borja y Aarón Padilla, y los dos estudiaban la carrera de administración de empresas con un primo mío. Entonces, pues yo desde los 6 años andaba con Enrique Borja y con Aarón Padilla, incluso fui mascota de ellos en el Estadio Azul, anteriormente Ciudad de los Deportes con los Pumas, donde estaba Castrejón, Armenta, Alvarado, Borja, Padilla, Regueiro, Mejía Barón, Sanabria, el Topi Flores, y yo saltaba a la cancha con ellos. Entonces, pues desde ahí fue donde se me pegó mucho lo del fútbol, y pues ya entrando a Televisa, estando en un noticiero, pues a final de cuentas aprendí de todo. Bueno, yo quisiera que ahora nos comentes un poco qué es lo que más te llama la atención. Conducir, comentar, narrar, analizar o reportear. Todo, la verdad, todo, lo disfruto todo, todo me gusta, me gustan todas las facetas porque aprendí de todo para poderme volverme ahora sí que un jugador plurifuncional y me gusta hacer todo. Claro que las entrevistas me apasionan mucho,
la reporteada en eventos grandes me encanta, a pesar de que es muy matado, pero creo que lo importante pues es no perder el hambre, ¿no? Porque muchas veces muchos quieren vivir del recuerdo del éxito del día de ayer, y hay que recordar que en esta profesión que lo que hoy es noticia, mañana es basura, y pues simplemente hoy disfrutas tu triunfo y mañana te tienes que seguir preparando para ganar otra. No, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí el tema es que estando ya en los medios de comunicación como tal durante determinado tiempo, te das cuenta de que esa ambición no la tienen todos. Yo no sé si porque remuneradamente no consiguen lo que quieren, o porque hay conformismo, o porque sienten que no tienen el aparador correcto para poder seguir buscando notas. Yo de pronto me encuentro libros muy antiguos en donde incluso gente ya desafortunadamente fallecida como Don Nacho Matos, decía que en sus tiempos él se iba con el futbolista famoso, se tomaba un café y le sacaba la plática y por ahí rescataba notas importantes. Hoy en día, y a mí me consta, han cambiado los tiempos y ya de pronto la cuestión es que termina la conferencia de prensa y ya no hay tiempo para esperar a que se bañen los jugadores, a intentar sacar una exclusiva o algo adicional, porque ya te están exigiendo en tu trabajo llegar con el material, cortarlo para presentar la nota del día común y corriente, ¿no? Finalmente la que tienen todos, pero van transcurriendo los tiempos y te repito, a fin de cuentas también depende mucho de la persona, ¿no? Si tú eres ambicioso, levantas la mano y dices, perdón, yo voy a buscar una entrevista exclusiva ahora que estoy en selección nacional y pues a lo mejor no te puedo mandar en el momento lo que me estás pidiendo, pero a cambio estoy tratando de conseguir algo distinto, ¿no? Sí, sin duda alguna, saludos a Fernando Huerta. Sí, estuvimos con él en Saludos, sus Fer. cursos de fútbol, realmente espectacular lo que nos enseña. Lo que pasa es que ya cambiaron los tiempos. A raíz de los programas nocturnos de polémica, ya no hay esa familiaridad entre los periodistas y los jugadores y los directores técnicos. Ya hay una brecha. Ya no es como antes, que era más amabilidad, más hermandad, por decirlo de alguna manera, guardando la línea de respeto entre la profesión de uno y de otro. El problema que hay es que ya hay un distanciamiento muy grande al haber tantos medios, redes sociales y todo lo que ha salido, pues ya tampoco tienes la factibilidad de poderte meter más a fondo como lo hacías antes, donde todos los entrenamientos eran a puerta abierta, terminaba el entrenamiento, te acercabas al jugador, platicabas con él, y ahora ya no existe eso. Ahora te delimitan el área donde vas a entrar, entras 15 minutos, conferencia de prensa, quieres una exclusiva, hay que hablar con el director de prensa del equipo, privilegian primero a los que tienen los derechos de ese equipo, después les dan a los demás. Hay veces que el jugador pregunta, ¿quién me va a entrevistar? No, que fulano de tal, no, con ese no hablo. O sea que cambió completamente todo el panorama. Sí, qué bueno que lo establezcas así, porque a lo mejor la gente no se da cuenta de ello, ¿no? Lo que sí todos nos damos cuenta es de la voluntad que le pones tú a tu chamba, ¿no? Porque estoy seguro de que por ahí se te habrán frustrado cualquier cantidad de entrevistas exclusivas, pero a cambio has entregado materiales muy buenos, ¿no? Y que nos deja ver claramente la insistencia, porque así como yo trataba de conectarme en estos instantes contigo y en una primera instancia no podía ocurrir, pues tú seguramente habrás tocado una, dos, tres veces una misma puerta hasta que finalmente se abrió, ¿no? ¿Qué entrevista te costó más trabajo conseguir así a base de tanto insistir? No muchas, son muchas. Por ejemplo, la primera que le hice a Pelé cuando yo tenía 15 años, su representante Julio Macei me dijo que no se podía, etcétera, etcétera. Y fui, me planté en el Camino Real de Polanco donde estaba Pelé, me comuniqué a la habitación, me contestó Pelé, le dije, tengo 15 años, necesito que me des la entrevista, si no me va a ir muy mal, etcétera, etcétera. Y me dio la entrevista y estuve con Pelé. A Maradona una vez en Chepinque, en Monterrey, en 1979, lo esperé 12 horas para la entrevista. Un día a Ronaldo Nazario Dalim en el Hotel Billmore de Miami, lo esperé 10 horas para la entrevista exclusiva, y es lo que ahora las nuevas generaciones no quieren, quieren todo rápido en el momento y que se las den, y pues bueno, esto es sacrificado, muchas horas de espera muchas veces, otra vez más rápido, otra vez llegas y te la cancelan en el momento, otra vez te dicen tienes media hora, te reducen a 15 minutos, pero yo creo que es la ambición de cada uno de competir contra uno mismo y mostrarse a uno mismo que las puede. Yo creo que a final de cuentas, mientras uno se sienta competitivo, todo se puede hacer.
¿Quién fue tu ejemplo, Fernando? Porque cuando quieres ser futbolista, dices, es que yo admiraba a tal o cual futbolista, veía la tele y quería ser como tal o cual portero. En tu caso, ¿hubo algún comunicador que te marcara, que dijiste, yo la verdad le admiro todo lo que hace, y a lo mejor ni siquiera es del fútbol en concreto, puede ser hasta del mundo de los toros o del mundo del béisbol, del básquetbol? ¿Alguien que hayas tú admirado de chico? Jacobo, Jacobo, y luego trabajar con él, evidentemente, te va haciendo a la disciplina que él tenía, primero en llegar, último en irse, siempre buscando la exclusividad para su noticiero, y yo creo que eso a final de cuentas me marcó, y también tuve la fortuna que como comencé muy joven en esto, pues me pegué mucho a Don Nacho Matus, con quien hice una gran amistad, y en las giras de la selección casi a final de cuentas, él era el que se pegaba conmigo y me decía, yo no manejo en las giras, tú sí manejas, me voy a ir contigo porque sé que tú vas a todos lados y a mí también me va a servir. Y así andaba yo con Nacho para todos lados. Yo creo que a cada quien se le aprende un pedacito y cada quien va moldeando su figura. Y aparte, pues tuve otros maestros del lenguaje, Fernando Marcos, que tenía un léxico elegante y una facilidad para contar la historia impresionante, Antonio Andere, Sonia Alarcón, gente muy preparada, no solamente para los deportes, sino también gente muy preparada para todo lo demás que rodea a una vida común y corriente fuera de lo que es la televisión. Saludo a David Geisman, compañero mío en la escuela desde kinder hasta prepa, que nos está viendo desde San Diego. Le deseo mucho éxito allá con su restaurante de comida que ya pudo abrir. Perfecto. Bueno, ya nos hablabas de Jacobo Saludowski, ya nos mencionaste algunas otras personas más que influyeron probablemente en el desarrollo que bien has cumplido durante... ¿Cuánto tiempo exactamente? Bueno, ¿cuánto tiempo? Yo inicié en esto en agosto del 74, 14 años de edad, hoy tengo 60, estoy cumpliendo 46 años de carrera el próximo mes de agosto. Fíjate, nada más 46 años ya. Háblanos un poco acerca de qué personaje hubieras querido entrevistar y no pudiste. Digo, no pudiste porque ya falleció. Mientras existan, pues todavía podrías tener como meta el acercarte a él y entrevistarlo. He escuchado por ahí que has hablado de Messi, de Cristiano Ronaldo, pero alguien que haya fallecido y que digas tú, ¿cómo me hubiera gustado poder acercarme a él y entrevistarlo? Pues con Alfredo Di Stéfano estuve sentado en un bar de la Castellana platicando en el Mundial de España 82. Estaba Bora, estaba Juan Dosal ahí, estaba Carlos Reynoso, estaba yo, y fue una plática de amigos con Alfredo Di Stéfano, que tenía un carácter un poco complicado, y pues me hubiera gustado tenerlo sentado, pero para una entrevista uno a uno. Claro que fue muy valioso el poder platicar con él. Ese mismo día conocí a Puskás, lo conocía fuera del Santiago Bernabéu y también pude platicar un poco con él. Y pues son gente que me hubiera gustado entrevistar, evidentemente al Divino Zamora, que marcó toda una época en la portería, a Ladislao Mazurkiewicz, el uruguayo, que era mi ídolo cuando era portero en la selección de Uruguay. Y ya después de aquellos ídolos que vimos en México 70, pues tuve la oportunidad hasta de hacerme amigo de Carlos Alberto, que ya falleció, Tostao y Rivelino, que todavía viven, Gerson, que todavía vive, Jairzinho, que todavía vive, pero siempre te queda el gusanito de chin, ¿por qué no tuve esta entrevista? Pero obvio y evidente no se puede tener todo en la vida, y tampoco me puedo quejar porque me ha tocado lo mejor de la historia deportiva en los últimos 50 años. Totalmente. Sé que tienes también un fanatismo, un aprecio muy grande hacia los Juegos Olímpicos y hacia diversas disciplinas. ¿No te tocó nunca acercarte a Mark Spitz? Claro, a Mark Spitz lo entrevisté. A Mark Spitz lo Fíjate. entrevisté en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 en una campaña de Swatch. Lo entrevisté y ahí mismo estaba Nadia Comaneci y Bart Conner. Con Nadia tengo una muy buena amistad porque Nadia estuvo en 24 horas cuando estaba toda timidita, que recién había ganado medalla en Moscú y que vino a una exhibición en el Palacio de los Deportes. Pero después, en los Juegos de la Amistad, los Goodwill Games que organizaba Ted Turner y que fueron en Seattle, Washington, tuve la oportunidad de estar en un grupo de 5 periodistas sin cámaras, micrófonos ni nada, donde Nadia nos relató cómo huyó de Rumania, cómo se escondió y cómo llegó a Estados Unidos. Y posteriormente, cuando volvió a México, yo manejaba relaciones públicas del Yuppies Sports Café, la invité, le regalé el programa que grabamos con Sonia Alarcón que se llamaba Nadie como Nadia. Ella quedó fascinada
y desde ahí nos une una amistad, incluso la he visto en varios eventos, nos saludamos con mucho gusto, y pues sí, me han tocado las grandes leyendas del olimpismo. Ya conocí a Bob Beamon también, conocí a Edwin Moses, he entrevistado 3 veces a Carl Lewis, que es uno de los máximos atletas olímpicos de toda la historia, así que no me puedo quejar, digo. Sí, realmente he estado con la gente fuerte, y también en Olímpicos de invierno. En Olímpicos de invierno me tocó entrevistar a una austríaca impresionante, Petra Schneider, del esquí alpino, Alberto La Bomba Tomba, los patinadores aquellos que tú te vas a acordar, Jane Torville y Christopher Dean, con aquel bolero de Ravel en Sarajevo 84, tuve la oportunidad de entrevistarlos. Katarina Witt, que fue otra gran patinadora, o sea que del olimpismo no me puedo quejar, me han tocado todos los grandes de la historia moderna del olimpismo mundial. Saludos a Gerardo Torre, que nos está siguiendo también en estos momentos, un amigo de muchos años. ¿Un día de perros que hayas tenido? No, pues lo único que yo sufrí en eso realmente fue en Barcelona 92. En Barcelona 92 estaba yo bien dormido y de repente volteo a ver el reloj y con las 4, No, los 100 metros planos son a las 6 de la tarde y ya son las 4, yo. voy a bañarme rapidísimo y salgo corriendo y resulta que eran las 4 de la mañana. Era tal mi obsesión de estar perfecto en los Olímpicos que ahí fue donde se dio eso. Abusando de tu buena memoria, ¿cuántos países conocerás a lo largo de más de 40 años de trayectoria? Conozco aproximadamente 75 países. 75. ¿Y cuáles están en la mira tuya en cualquier momento que puedas decir, antes de que finalice mi carrera, quisiera conocer? Israel, evidentemente, por mis raíces, y Hungría, porque ahí nació mi papá. Pero no, yo soy un agradecido con la vida, gracias al fútbol, a los olímpicos, a los mundiales, a los eventos, a las entrevistas, sí, ya recorrí todos los continentes y en ese sentido sí me considero muy afortunado. Y si mañana, Fer, te sacaras la lotería y después de tantos países que has conocido, ¿en cuál te gustaría vivir? Que digas, bueno, si tuviera la oportunidad de estos que yo conozco, quisiera vivir en este. Es que hay unos que son hermosos, pero claro, México desafortunadamente lo han descuidado mucho. México es un gran país, la política lo ha desbaratado, la corrupción, los robos, todo eso, pero es un país muy bueno, indudablemente, para vivir porque no hay como la hospitalidad del mexicano. Si tú me dices en qué ciudad me encantaría vivir, porque aparte me encanta, es Madrid. Yo cuando voy a Madrid lo gozo mucho, me gusta mucho la cultura española, y la ciudad es hermosa y me encanta, la verdad me encanta, pero no reniego de mi México lindo y querido, como dirían por ahí. Estadios, digo, estoy seguro que los que de pronto los organizadores de Copas del Mundo tienen listos es lo que más llama la atención, pero si me dijeras 5 que estén en tu mente de todos los que conoces. Bueno, Wembley lo conocí antes de que derrumbaran las torres, y ya después con la nueva estructura arquitectónica estuve las 2 veces en Wembley. De hecho, el último partido en Wembley con las torres fue Inglaterra 2, México 0 en la época de Bora Milutinovic en 1997, y yo estuve ahí en esa cobertura y estuve en ese partido. El Santiago Bernabéu, que ahora habrá que verlo cómo queda remodelado, pero me tocó el antiguo y me tocó también la nueva remodelación. El Parque de los Príncipes, el Estadio de Saint-Denis, realmente espectaculares. El Luzhniki de Moscú, porque los Olímpicos de Moscú significan mucho para mí, porque fue donde yo me di a conocer, y estar en ese estadio pues realmente es algo que recuerdo gratamente con mucho cariño. El Estadio Rey Fahd, con un palco que tiene los asientos de oro de 18 quilates y unas instalaciones realmente espectaculares. Ahora, ¿No te trajiste un cojín de ahí? No, para nada, no, ahí te cortan las manos. Los estadios de Qatar, que ya conozco 5 de los 8, algunos todavía en obras realmente impresionantes, y así te podría seguir describiendo mucho. El Nou Camp de Barcelona, también tuve el gusto de estar ahí, como en el estadio también del Zaragoza, en el Benito Villamarín, en el Sánchez Pizjuán. No, sí he recorrido la milla en cuanto a estadios de fútbol, y pues sí es algo muy agradable a comentar y a platicar. Oye, hablando de recorrer la milla, tú estuviste vinculado al mundo de los caballos, ¿no? Sí, porque mi tío era entrenador en el Hipódromo de las Américas, fue líder durante varias temporadas, y en algún tiempo me asocié con él con algunos caballos, porque era mi otra pasión.
Me encantaba ir a las carreras de caballos, lo disfrutaba muchísimo. Y bueno, sí estuve por ahí algún tiempo. Desafortunadamente, poco antes de irme a vivir a Estados Unidos, el gobierno cerró el hipódromo y pues se perdió toda la inversión que había ahí. ¿Quiénes son tus mejores amigos, los que te han dejado? Dicen que se cuentan con los dedos de una mano. ¿Quiénes son tus 5 mejores amigos en los medios de comunicación? Evidentemente uno que está ahorita conectado, que es José Luis Adame. Competimos mucho, nos mentábamos la madre, pero sabíamos que era competencia profesional y fuera de la profesión, pues seguimos llevando una amistad hasta la fecha. Gerardo Lisiaga, con quien estudié la carrera. Estudié la carrera de periodismo con Gerardo Lisiaga y sería injusto que nada más te mencionara 5, porque así como tengo un friego de enemigos, también tengo un friego de amigos. Entonces, sería muy mal plan de mi parte la realidad. Así es, Fernando Schwartz, pero hemos conocido un poco más acerca de tu faceta, un poco más allá de trabajar en los medios de comunicación, con todo esto que ya nos has relatado. Es como siempre un gusto saludarte y ya habrá otra oportunidad. Muchas gracias.